Buenas noches, Dios les bendiga, Dios los continúe bendiciendo. Bendito sea el Señor que aunque sea hasta ahora un poquito tarde, nos da la oportunidad de compartir un ratito esta palabra con ustedes, un mensaje del Señor. Es un poquito tarde, pero es una buena hora como para dar gracias al Señor. Siempre debemos darle gracias al Señor, porque Él nos ha protegido, nos ha cuidado, ¿verdad? La verdad es que tenemos que ser agradecidos con el Señor. Hoy nos ha llevado, nos ha traído con bien a nuestros hogares, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha dado de comer, nos ha dado de beber. Entonces, es una buena hora para darle gracias siempre al Señor. Sabe que dice Mateo 22:17, dice que los fariseos le hacían una pregunta a Jesús y les decía que ellos le decían, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es una pregunta que hacían los fariseos a Jesús, que si era lícito dar tributo al César o no. Sin embargo, Jesús conocía en aquella hora, en aquel momento, Jesús conocía que había maldad en ellos, que había maldad en ellos a la hora de hacerles, de que le hacían esa pregunta a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos buscaban la manera de hacer quedar mal a Jesús, sea fuera con los judíos o fuera con los romanos. Entonces, por eso ellos le hacían esa pregunta a Jesús, le decían que si era lícito dar tributo al César. Entonces, si Jesús decía que sí, entonces lo hacían quedar mal con los judíos. Y si Jesús decía que no, entonces lo acusaban con el gobierno romano de que no quería dar el tributo, ¿verdad? Pero Jesús, entendiendo la maldad de la pregunta, la maldad que habían aquellas personas en sus corazones, por eso les llama hipócritas, así les dice el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando ellos hacen esta pregunta a Jesús, había maldad en sus corazones, por eso Jesús los llama hipócritas. En el 19 dice que Jesús pide que le muestren la moneda y era un denario, esa era la moneda que había en aquel tiempo, un denario, y la imagen que tenía era la del César. Entonces Jesús dice en el 21, cuando ellos le hacen esa pregunta con toda la mala intención, Jesús les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, como vemos, Jesús en esta palabra nos enseña a ser obedientes. Por un lado nos enseña a ser obedientes, a ser responsables con todas nuestras responsabilidades, ¿verdad? O sea, a pagar las cosas que hay que pagar. Pero también cuando Él dice, y dale a Dios lo que es de Dios, también nos enseña que nosotros debemos darle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces es importante, si usted no le ha dado gracias al Señor, dele gracias al Señor en esta noche. Dice, la imagen que había en el denario era del César, por lo tanto, para los romanos, él era visto como un dios. Pero Jesús nos da una enseñanza, como les decía, ¿verdad? Que cuando Él dice, da al César lo que es del César y dice, da a Dios lo que es de Dios. La enseñanza que Jesús nos hace acá en esta palabra es que aunque vivamos en este mundo, le pertenecemos a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios. Por eso nosotros muchas veces vivimos muy afanados por muchas cosas, menos por las cosas de Dios. Por eso Él dice, dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Es decir,
si lo viéramos, la parte cuando dice dad al César lo que es del César, si lo viéramos literalmente, podríamos estar diciendo que Jesús nos está diciendo, está bien, luchen, está bien que se propongan metas, está bien que se propongan sueños, está bien que intenten alcanzar sus sueños y sus metas, pero también dice, dad a Dios lo que es de Dios, es decir, nos enseña a ser responsables con nuestras cosas, nos manda a ser responsables con nuestras obligaciones, pero también nos manda a dedicarle un tiempo a Él, a ser agradecido con Él, ¿verdad? Esto es importante que lo podamos ver en esta palabra, ¿verdad? Dice, pero también nos hace ver que eso no nos debe apartar del camino de Dios, es decir, que a nosotros no nos debe apartar del camino de Dios las cosas que normalmente hacemos, que naturalmente hacemos. Por eso Él le dice a aquellos hombres, a aquellos fariseos, le dice, dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Es decir, Dios nos da la bendición de regalarnos todo un día, sea para ir a estudiar, sea para trabajar, para muchas cosas. Pero también ese día tiene que servir para que nosotros lo honremos a Él, para que nosotros también le demos gracias a Él. ¿Por qué? Porque Él en esta palabra también nos hace ver que aunque que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, nosotros le pertenecemos a Él. Y entonces por eso Él dice, está bien, cumplan con sus obligaciones, está bien que estén pendientes siempre de sus trabajos, de sus cosas que tienen que pagar, de sus posesiones, de todo lo que ustedes tienen, de sus negocios, de sus estudios, pero también dice, dame a mí lo que me tienen que dar. Es decir, yo creo que, yo no sé si a esta hora, que ya es tarde, hay muchas personas que todavía tal vez no le han dado las gracias al Señor por el día que les ha permitido vivir, ¿verdad? Por los alimentos que el Señor les ha dado. Entonces, cuando Él dice, dar a Dios lo que es de Dios, debemos de entender que este es un buen tiempo para darle gracias al Señor, ¿verdad? Darle, ser agradecido con Dios, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy importante. Dice, dice el Señor que Él nos manda a cumplir con nuestras obligaciones, pero también nos hace ver que eso no nos debe apartar del camino de Dios. O sea que nuestras afanidades no nos tienen por qué apartar del camino de Dios, ¿verdad? El camino de Dios es el camino que nos da una seguridad, es el camino que nos da la sabiduría para poder vivir en un mundo en el cual es prestado. Como todo lo que tenemos es prestado, el Señor nos da esa sabiduría para poder vivir en este mundo que sabemos que no es fácil por tantas situaciones que se viven. Ahora dice el Proverbios 14:12, dice, bueno, más que todo habla que en nuestro transitar en la vida, ¿verdad? Nosotros en nuestros transitar en la vida hay caminos que son engañosos, ¿sí? En este transitar que tenemos en esta vida, en este mundo, hay caminos que nos parecen buenos, pero en realidad son engañosos. De eso nos habla un poco Proverbios 14:12. O sea, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero en realidad son engañosos. Pero Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso dice el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Dios siempre, siempre quiere que le demos lo mejor a Él, ¿verdad? Dios siempre quiere que nosotros seamos como Abel, ¿verdad? Que no seamos como Caín, ¿verdad? Que no seamos como Caín, sino que seamos como Abel. Dice que Abel dio lo mejor que él tenía
para Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle lo mejor que tenemos al Señor en una forma de agradecimiento, porque ¿de quién provee las cosas si no es del Señor? ¿Verdad? Todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor, inclusive nuestras vidas le pertenecen al Señor. Por eso Él le dice a aquellos fariseos, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Hay que recordar que aquellos fariseos buscaban hacer quedar mal a Jesús, fuera con los judíos o fuera con los romanos. Sin embargo, Dios, tenemos un Dios que es muy sabio, usted y yo tenemos un Dios que es muy sabio, y Él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, nos enseña a ser a ser personas cumplidas con nuestras obligaciones, pero también nos enseña a darle de nuestro tiempo a Él, ¿verdad? Hay cosas que el Señor quiere y el Señor quiere que nosotros seamos, que seamos mejores personas y que oremos siempre con sinceridad, que seamos personas que cuando oramos lo hagamos con sinceridad, que lo hagamos con humildad como para Él, ¿verdad? Que Él quiere que escudriñemos la palabra del Señor, Él quiere que siempre estemos escudriñando las escrituras, ¿verdad? Es importante. Nosotros, Él siempre quiere prepararnos ¿para qué? Para servirle a Él. Hace unos días escuchaba a una persona que me decía, es que yo hoy disfruto y disfruto mucho la vida porque hoy disfruto con mi familia, disfruto lo que antes no hacía, ahora lo hago, voy y disfruto la vida, disfruto a mi familia, voy a un lado, voy al otro, y todo eso está bien, pero también el Señor nos llama a disfrutar de Él. ¿Qué es disfrutar del Señor? Es disfrutar de las cosas del Señor. Es decir, cuando usted empieza a ser una persona que le sirve al Señor, usted empieza a disfrutar del Señor también, de las cosas del Señor. Es decir, son dos cosas muy diferentes, que son disfrutar de lo que Dios nos da, pero no para Dios, sino y disfrutar sirviéndole al Señor. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, está bien, el Señor nos manda a disfrutar de nuestra familia, de nuestro trabajo, de todo lo que Él nos da, porque son bendiciones de Él. Pero también nos manda a disfrutar de sus proyectos. También nos manda a disfrutar de su plan, que es el plan de salvación. El Señor nos manda a disfrutar llevando la palabra del Señor, llevándole esperanza a las personas, nos manda a disfrutar llevándole alimento a los más necesitados, llevándole el abrigo a los más necesitados. Con eso se disfruta también, y más que disfrutar, agradamos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su obra. Entonces, es importante entender que podemos disfrutar las cosas que el Señor nos da, como nuestra familia, como nuestro trabajo, como todo lo que el Señor nos da, ¿verdad? Que ir a un lado, que ir al otro, y eso está bien. Pero yo le aseguro que aún está más bien disfrutar de servirle al Señor, de trabajar en la obra del Señor. Eso le agrada aún más al Señor, ¿verdad? Y créame que uno disfruta cuando usted llega donde una persona y aquella persona, uno siente en su corazón que está necesitada de una palabra y usted le da una palabra y aquella persona cambió su actitud y aquella persona cambió de dirección. Muchas veces hay personas que están pensando en rendirse, en tirar la toalla, y de pronto viene el Señor y nos pone una palabra en nuestro corazón y aquella persona se vuelve valiente y echa para adelante. Vuelve a nacer la esperanza en esa persona, vuelve a nacer las ganas de vivir, vuelve a nacer las ganas de salir adelante. Eso es servir al Señor. Servir en sus proyectos, servir en su plan,
como por ejemplo es la gran comisión, ¿verdad? Ir por el mundo, dice, y llevar y predicar el evangelio, dice, a toda persona. Eso se disfruta también, créame que se disfruta viendo personas que han estado tristes y de pronto verlas que están sonriendo porque encontraron una esperanza a través de un instrumento de Dios que somos usted y yo. Usted y yo somos instrumento para llevar esperanza a las personas, para que las personas entiendan que siempre hay una oportunidad para salir adelante, que siempre hay una oportunidad para salirse del lugar en el que estamos metidos, ¿verdad? Entonces, bendito sea el nombre del Señor, porque me dio el tiempito, aunque sea cortito, para poder llevar este mensaje, ¿verdad? Dice el Señor, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Es decir, está bien, trabajamos, paseamos, disfrutamos, pero también debemos darle un tiempito al Señor, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Debemos de sacar un tiempito para darle gracias al Señor. Si usted todavía no lo ha hecho, si usted está a punto ya de acostarse a dormir, dele gracias al Señor, sea agradecido con el Señor. Vea que el Señor le ha dado lo que usted tiene. Mucho o poco el Señor le ha dado lo que usted tiene. Dele gracias al Señor porque el Señor nos demanda a darle a Él lo que es de Él. O sea, a Dios le pertenece nuestra vida, le pertenece todo lo que nos rodea, le pertenece a Dios. Entonces, si a Él sea toda la honra y toda la gloria, entonces a Él debemos de dar gracias, a Él debemos de sacar un tiempo para Él, ¿verdad? Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y Dios los continúe bendiciendo. Y muy buenas noches.